Qué bueno es poder estar juntos. Un fin de semana atípico. Quizás hay muchos hermanos que han viajado, pero hay aproximadamente 100 jóvenes, entre jóvenes y algunos matrimonios de la iglesia que han ido al campamento. Y ellos también son parte de este cuerpo, son parte de la iglesia y están juntos en estos momentos allí en la cordillera, en un lugar donde no hay señal. Tuvieron señal ayer hasta las 5 de la tarde, una vez que pasaron un poquito más allá de San Martín de los Andes, perdimos la señal. Recién hoy al mediodía tuvimos señal con el pastor Horacio, que había ido a buscar al predicador al aeropuerto, pero estaban bien, estaban contentos los chicos, los chicos y no tan chicos. Pero acá quedamos los jóvenes. ¿También quedamos los jóvenes o no? Claro que sí, Claro que sí, quedamos también un grupo interesante de hermanos que nos hemos congregado y vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir escuchando de su palabra, aun cuando nos vayamos de aquí, cada uno en su casa va a seguir alabando al Señor y seremos esa gran congregación que estaremos alabando y proclamando el nombre del Señor. Y 100 hermanos más o menos allí en la cordillera ahora también están alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. ¿Oramos por ellos? Y oramos por nosotros también, para que el Señor se pueda manifestar en medio nuestro. Señor, gracias por el día de vida que nos regalaste. Gracias porque estuviste hasta ahora en medio nuestro y seguirás estando. Pero gracias también porque estás con los jóvenes allí en la cordillera. Ellos están hasta el martes a la tarde disfrutando de lo que tú has creado, esos hermosos paisajes, pero también disfrutando de escuchar tu palabra. Están aprendiendo de tu palabra, Señor. Padre, los bendecimos. Queremos que sus vidas se llenen de tu presencia, que cuando ellos lleguen acá sean distintos, sean diferentes, estén con un gozo, Señor, pero también con ganas y con ánimos de alabarte, de glorificarte y nos lleven por delante, Padre. Eso anhelamos, que vengan con ánimo y con gozo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Y en estos momentos acompáñanos también en la palabra. Nos guiaste en la alabanza, en la adoración. Te hemos dado, Señor, toda la gloria y toda la honra por medio de las canciones, por medio de la alabanza. Pero queremos seguir glorificando tu nombre por medio de tu lectura de la palabra. Gracias, Padre, por todo. En tu nombre, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 112. Les invito a que puedan abrir las Biblias en el Salmo 112. Y vamos a estudiar parte de este salmo, un salmo de mucha inspiración y bendición para cada uno de nosotros que somos hijos del Señor. Es interesante ver en este salmo cómo los hijos son bendecidos. ¿Y quién de nosotros no le gustaría ser bendecido? A todos. Pero también es necesario entregar nuestra vida y entregar todo nuestro ser al Señor para que Él pueda actuar y Él pueda obrar. Y yo me anoté algunas preguntas con las cuales me gustaría que comencemos y podamos dar respuesta a estas preguntas. A lo mejor no lo podés hacer enseguida, pero sí lo podés hacer en el transcurso del mensaje, o a lo mejor el mensaje no te dará la respuesta ahora, pero a lo mejor la respuesta la podés tener durante la noche o durante el día de mañana, y que puedas a lo largo de esta semana leer
varias veces este salmo, porque es muy inspirador, es muy lindo. Yo hace varios meses lo había leído y lo había dejado por allí. Y cuando el pastor me pidió tener la palabra en el día de hoy, digo, es el Salmo 112 que voy a compartir con ustedes. Y lo volví a leer una y otra vez. Y esta palabra me ha bendecido mucho. Primero porque demuestra una dependencia que tenemos que tener del Señor. Y después de ahí se desata una serie de bendiciones para cada uno de aquellos que somos hijos del Señor. ¿Nos gustan las bendiciones? Seguro. Pero antes también tenemos una tarea que hacer, que es la tarea de temer al Señor y seguir al Señor es sus mandamientos. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo está nuestra vida hoy? Hay muchos que no me conocen con anteojos, ahora me van a conocer. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Podemos decir que está bien? O a lo mejor podemos decir que no está tan bien, que hay dificultades, que hay problemas, y seguro que todos tenemos problemas, porque es parte de la vida. Las dificultades también son parte de la vida, pero de acuerdo a cómo podamos encarar esta palabra, de acuerdo a cómo podamos encarar estos problemas, estará la solución de una u otra manera. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Estás centrada en Dios o estás centrada en otros valores? Eso es importante también. ¿En dónde tenemos centrada nuestra vida? Decimos que la tenemos centrada en Dios, pero ¿realmente está centrada en Dios? ¿O a lo mejor no está centrada en Dios? Y será este un momento para reflexionar y recapacitar también para poder encauzar nuestra vida en el Señor. Hace un tiempo atrás se hizo una serie de preguntas a distintas personalidades que no conocían al Señor. Y una cosa que le preguntaron, ¿qué consideraban que era el éxito para ellos? Y me anoté una serie de respuestas. Una de las personas dijo que el éxito es el que no teme al fracaso. Otra persona exitosa dijo que es aquella que piensa en grande. Exitosa, vamos a ver, entre comillas. Una persona exitosa es aquella que construye buenas relaciones, dijo. Otra persona dijo que una persona exitosa es una mezcla de talento natural, trabajo duro y aquella que tiene un sentido de propósito. Ahora, tengo algunas otras definiciones, pero no las voy a decir. Pero qué interesante poder ver que ninguna persona involucra a Dios en el éxito. Ahora, vamos al diccionario y le preguntamos al diccionario qué es éxito para el diccionario y dice que es algo satisfactorio de una meta buscada. Tampoco hay una respuesta que tenga a Dios en la misma. Ahora, resumiendo, podemos decir que el éxito es para el sistema en que vivimos, es aquel que tiene, aquel que gana, aquel que se define por su imagen, por el culto a la personalidad, por un nombre o un apellido. Esa es la definición de éxito para el sistema, para el mundo que nos toca vivir. Ahora, la definición de éxito para la Biblia es totalmente distinta. Hay 180 grados de diferencia, Cuando uno dice 180 grados, está hablando de mirar hacia el otro lado. Y éxito lo podemos encontrar en este salmo, en el Salmo 112, que lo vamos a leer ahora. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Recién veíamos que ninguno dijo que éxito para ellos era temer al Señor. Su descendencia será poderosa en la tierra. Recién veíamos que ninguno tampoco dejó dicho en su definición de éxito que tenía que ver con su descendencia. Y acá su palabra nos dice que su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y da. Hay otra versión que dice y presta. Gobierna sus asuntos con justicia. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. ¿Ustedes creen que los que dieron esta definición no tienen temor de malas noticias? Yo estoy seguro de que sí, porque aún nosotros muchas veces como hijos del Señor tenemos temor de malas noticias. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres su justicia, permanece para siempre. Su poder será exaltado con gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Qué interesante es poder ver ahora la definición de éxito de una persona que ha seguido los mandamientos, ha seguido los estatutos del Señor. Y nos referimos a David, pero hubieron otras personas: Abraham, Daniel, José. Podemos tener a muchas personas que han seguido el propósito y los principios que el Señor ha establecido. Pero miren qué importante es saber, en base a este salmo, cuál es lo que ha definido el salmista como éxito. Primero es temer al Señor. Segundo, que se deleita en los mandamientos del Señor, que trabaja para su descendencia que sea poderosa en la tierra, que gobierna sus asuntos con justicia. Su corazón está firme y no temerá de malas noticias, que en su casa hay bienes y riqueza, reparte y da a los pobres. Y podemos mencionar algunas otras más de estas cuestiones que hacen a lo que para él ha sido o es riqueza en el Señor. Pero me gustaría que podamos ver a lo largo de este salmo que aquella persona que está centrada en Dios es una persona que depende su vida del Señor. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y si buscamos la definición de bienaventurado, se utiliza casi siempre como una expresión equivalente a ser feliz. Y esto es lo que está declarando el salmista. Feliz aquel que teme al Señor. En las primeras definiciones que dimos, en el sistema del mundo, no temen al Señor. El Señor no es su Dios, no es la persona a la quien adoran, no es la persona de quien reciben enseñanza, no es la persona de quien reciben instrucción. Pero para el Hijo del Señor es bienaventurado, es feliz aquel que teme al Señor. Ahora, miren qué interesante saber esto. Generalmente, para el sistema del mundo, una persona que busca consejo en el Señor se la considera débil. Pero para el sistema que nos enseña el Señor, en donde debemos estar nosotros cimentados, una persona que busca consejos en el Señor es una persona fuerte, es una persona
que está bien posicionado. Entonces, podemos decir que el que teme a Jehová, nada le falta a los que temen a Jehová. Qué lindo saber esto, que nada le faltará a aquellos que temen a Jehová. Otro salmo, el Salmo 34:7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Qué bueno es saber que el Señor constantemente nos está rodeando para aquellos que temen al Señor, está rodeando a sus hijos y los defiende. Después dice que el ojo del Señor está alrededor de los que le temen también. Hay muchos salmos, hay mucha palabra que habla sobre la bendición de estar bajo la protección y el cuidado del Señor. Otro pasaje muy lindo que me gustó, el Salmo 103:13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Qué bueno es saber que el Señor está compadeciéndose de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos, de aquellos que le temen. Otro pasaje más dice que más la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre sus hijos. Qué bueno es saber que la misericordia del Señor está en aquellos que temen a Él. Ahora, qué interesante es saber que no es lo mismo temer al Señor que miedo al Señor. A mí me gustaría que eso quede bien claro, porque el concepto del mundo, el concepto de estas primeras definiciones que vimos, no incluye el miedo a Dios y no el temor a Dios. Y el miedo a Dios es la cultura en la cual vivimos. Es más, me atrevería a decir que hay muchos que ni miedo le tienen a Dios. Entonces, están los dos extremos, el tener miedo a Dios y el no tener miedo a Dios. Ahora, la palabra nos enseña de temer al Señor. Y el predicador Martín Lutero explica muy bien esto. Yo acá anoté cuál es la definición de que él da de temor. Dice que el temor verdadero al Señor es como la de un padre y la de un hijo. Nosotros somos los hijos, Dios es nuestro Padre. Y dice que el hijo, ¿sí?, teme al Padre, pero lo hace de una forma distinta al temor que el mundo le teme a Dios. El temor que tiene el hijo al Padre es un temor de respeto, es un temor de amor, es quien se complace, quien obedece la instrucción de su Padre. Y eso es lo que el Salmo 112 nos está invitando a hacer. Por eso dice: bienaventurado el hombre, dichoso, feliz el hombre que teme al Señor. La pregunta es: ¿hay temor en nuestra vida de Jesús? ¿Hay temor del Señor? ¿Hay temor de esa relación de padre e hijo que recién nos explicaba el pastor Martín Lutero? Por eso es importante que en nuestro anhelo es hacer la voluntad del Padre, porque cuando yo hago la voluntad del Padre, estoy diciendo que estoy teniendo temor de Él. Cuando yo hago la voluntad del Padre, estoy temiendo también al Señor. Y dice que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hay otra versión que dice que le gusta hacer mucho lo que Él manda. Pero en esta versión dice: en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y es imposible que podamos separar a Dios de lo que es su palabra. Pero anhelamos
la palabra de Dios. Anhelamos cada día su instrucción. Por eso es importante cuando dice que la leche espiritual no debe ser adulterada, que debemos tener alimento fresco del Señor. Debe haber alimento para la vida, para cada uno de nosotros. Dice que bienaventurado es aquel que se deleita de día y de noche en el Señor, que es feliz al escuchar la palabra del Señor. El Salmo 19 dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbra y convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Deseable es más que el oro afinado. Por eso es importante que, como primera medida, si nosotros queremos entrar en la bendición del Señor, podamos temer a Él y en sus mandamientos podernos deleitar, podernos agradar. Después dice que su descendencia será próspera en la tierra. Y aquí es importante ver cómo ya el Señor centra su bendición en cada uno de sus hijos. Dice que Dios no está apurado. ¿Sabías eso? Dios no está apurado. Nosotros por ahí miramos 100 años y nos parece una eternidad. Es más, muchas veces miramos hasta 50, 60 años y no miramos más. Pero el Señor mira por generaciones. Por eso dice que su descendencia será poderosa en la tierra. Y a nosotros muchas veces nos cuesta ver esto. Nos cuesta ver nuestra descendencia. Nos cuesta ver aquellos que nos siguen en la palabra del Señor. Y aquí es importante que si sos la primera generación que conoces al Señor, pienses en tu descendencia. Si a lo mejor sos la segunda o la tercera generación, dale gracias al Señor, porque hubo antes alguien de vos que comenzó este camino y comenzó a transitar. Y vos ganaste un paso, fuiste un poquito más adelante, porque eso es lo que nos desafía la palabra del Señor, siempre ir más adelante de aquellos que nos precedieron. Pero no importa si sos la primera generación, sos la segunda o la tercera. Lo que importa es lo que sigue para adelante. Por eso dice el salmista que su descendencia será poderosa en la tierra. Y hay un estudio que no se hizo en la Argentina, pero está hecho desde 1700 hasta el 2011, casi 300 años. Y se siguió a dos personas. Una persona que había reconocido al Señor como Salvador y desde muy joven siguió el camino del Señor, y una persona que no había conocido al Señor, es más, una persona que había negado al Señor y se declaraba atea. Y es interesante ver, después de 300 años, lo que ha pasado con cada una de estas familias. Por eso te aliento a que no te centres en tu generación. Es muy interesante ver hacia adelante. Es importante que puedas ver más allá de tu generación. ¿Te vas a preocupar por tu generación? Claro que sí. Vas a hacer las cosas que el Señor te pide. Pero posicionate también en las generaciones que siguen. Porque tu descendencia, dice, heredará la tierra. Tu descendencia será poderosa en la tierra. Y miren qué interesante. Matt Hughes se llama la persona que declaró ser atea. Es decir, una persona que vivió contrario a la palabra de Dios y a la conducta que él había establecido. Y su descendencia no fue tan buena. Dice que en su descendencia hubieron 7 personas que cometieron asesinatos y fueron presos.
Hubieron varias personas que se dedicaron a la prostitución. Hubieron varias personas que fueron abusivos. Hubieron algunos que fueron indigentes. Y acá se cumple lo que la palabra está diciendo, que la descendencia será poderosa en la tierra. En cambio, la otra persona está Jonathan Edwards, que consagró su vida al Señor en el año 1700, durante 300 años. ¿Cuánto podemos poner una generación? ¿50, 60, 70 años? Miren cuántas generaciones pasaron. Y entre ellos hubieron 300 misioneros, hubieron 30 jueces, 3 gobernadores, 3 senadores y hasta un vicepresidente. ¿Cómo podemos empezar a ver en nuestras generaciones la bendición que Dios trae a cada uno de nosotros? Pero es importante que nos podamos ubicar, que nos podamos centrar en nuestra generación, velar por ella, pero también empezar a mirar en las próximas generaciones. Tu vida va a marcar la generación que vos vivís, pero también va a marcar las generaciones que siguen. Esta persona, Jonathan Edwards, quizás por su vida, en el 1700, no pasó mucho. Pero a lo largo de su vida, a lo largo del tiempo, su generación tuvo una influencia muy grande. Es interesante, tengo, después si quieren les puedo dar los datos, tengo más datos de las mismas personas, pero en rasgos generales, saber esto, de que nuestra descendencia será de bendición, que nuestra descendencia traerá bendición, no solamente a su descendencia, sino a todos los demás. Ahora, debe empezar ahora. Es importante que comience ahora. Abraham recibió una promesa. A Abraham le siguió su hijo Isaac, le siguió Jacob, le siguió José. Y pasaron 400 años hasta que el pueblo salió de la tierra de Egipto. ¿Cuántos años? Casi en total 600 años. 550. Pasaron desde Abraham hasta que el pueblo sale de la tierra de Egipto. Miren si Dios no tiene tiempo. Claro que tiene tiempo. Y lo ha ejercido el tiempo, y sigue teniendo tiempo. Ahora, nosotros debemos tener perspectiva también y mirar las generaciones que nos siguen. En nuestros días la familia está siendo atacada. ¿Quién puede negar esto? En estos últimos años, en nuestra sociedad, en nuestro país, nuestra familia está siendo atacada. El aborto, ¿sí? El matrimonio igualitario. El que lo quiere practicar, que lo practique, pero nosotros no aceptamos o no, la palabra del Señor no nos enseña eso, nos enseña algo distinto y nos enseña el principio de que debemos estar sujetos a la voluntad del Señor. Y el Señor creó la familia, el Señor creó tu familia, creó mi familia para empezar a trabajar y para seguir y continuar esta bendición que viene desde Abraham, que su descendencia será poderosa en la tierra. Ahora, la multiplicación de nuestra semilla en nuestra vida es muy importante. Así como en lo natural hay árboles que yo planto y tardan muchos años en llegar a su madurez, hay otros que no tanto, pero hay algunos que dependen más de una generación. El Señor va a trabajar con tu generación. El Señor va a trabajar en tu familia. El Señor va a trabajar en vos y va a trabajar también en los que te siguen a vos. Y es interesante saber que si queremos una descendencia que sea poderosa en la tierra, debemos sembrar. Debemos cuidarla, pero el crecimiento lo va a dar
el Señor. Otro versículo, vamos a pasar al versículo 7, dice que no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Después el resto se los dejo a ustedes en casa para que lo puedan estudiar. Pero el versículo 7 dice que Él, es decir, el que teme al Señor no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. ¿Tenemos temor o no tenemos temor? Y yo por ahí tengo que decir que sí tengo temor. Ayer mismo, cuando se fueron los jóvenes, iba mi hija y yo no le dije nada a mi esposa, pero tuve temor también, ¿sí? Entonces, esto es natural que surja, pero ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? Nuestra confianza va a estar puesta en el Señor. Dice que no tendrá temor de malas noticias. ¿Quién no tendrá temor de malas noticias? ¿El hijo del Señor o el que no es hijo del Señor? El hijo del Señor. El hijo del Señor puede pasar cosas que por ahí no le gustan, sí. ¿Tendrá dificultades en la vida? Sí. ¿Tendrá problemas? Sí. Pero sabe que hay alguien que va a estar velando y lo va a estar defendiendo a él. Por eso, cuando tenemos en nuestra vida inseguridad, cuando hay inseguridad de malas noticias, hay inseguridad de malas noticias sobre la salud, sobre los temores de trabajo, sobre temores de distinta índole. Qué importante es dejárselo y confiar que el Señor traerá respuesta a todo eso. A mí me ha tocado hace un tiempo atrás, muchos lo saben, atravesar un momento de prueba y dificultad. Y tengo que decir que en un momento tuve temor, pero cuando el médico me dijo que estaba todo en las manos del Señor y que ellos no podían hacer nada, recién ahí me pude tranquilizar, porque dije, ¿quién más que el Señor va a querer lo mejor para mí? Y a partir de ahí, el Señor comenzó a restablecer mi vida, comenzó a restablecer mi salud. Pero por eso es importante que podamos confiar en el Señor y dejar en Él todo aquello que me preocupa. ¿Te preocupan cosas? Yo estoy seguro que sí. Pero qué importante es que puedas dejarlo hoy en día en las manos del Señor. La falta de confianza en el Señor es quien activa el temor de las malas noticias. Como recién te decía, yo hasta que no deposité mi confianza plena en el Señor, no confié de que Él me iba a sanar. Y eso fue cuando ya nadie podía hacer más nada. Por eso es importante que en cada momento nuestra confianza esté en el Señor. La promesa de la palabra del Señor es que nuestra confianza puede estar en sus manos y Él hará que no temamos a las malas noticias. Yo te aliento a que puedas poner al Señor aquello que te aflige, aquello que te preocupa, aquello que no te deja dormir. A lo mejor hay algo que no te deja dormir. Dáselo al Señor. Dáselo al Señor, entregáselo a Él. Él sabrá de qué forma va a trabajar con tu vida, pero lo peor que podés hacer es desesperarte. Lo peor que podés hacer es actuar de una forma que el Señor no recomienda y no quiere. Ahora, también la persona que teme al Señor, la persona que ha dejado su vida y que se deleite en gran manera en Él, dice que gobierna sus asuntos con justicia. Y es importante que puedas tomar esta palabra también. Hoy en día muchas veces tomamos decisiones no por la justicia de Dios, sino por mi justicia o por la justicia
de nuestro vecino o de alguien que quiera hacer justicia. Y la verdadera justicia es la justicia que imparte el Señor. El carácter del Hijo de Dios se muestra en la forma en que se comporta tanto adentro en su casa, en su familia, como también se comporta afuera en la sociedad. Esta palabra es para los dos lugares, para tu familia y para la sociedad, para cómo te moves en la sociedad y cómo te moves en la familia. La luz del Señor tiene que brillar en sus hijos, tiene que resplandecer en cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Juan 1, 6, 7, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos va a limpiar de todo mal, de todo pecado. Es importante que podamos depositar todo en nuestro Señor. El hombre que gobierna sus asuntos con justicia no estará centrado en sí mismo. Esa es una debilidad que muchas veces tenemos que nosotros sacar de nuestra vida. Muchas veces queremos gobernar nuestra vida de acuerdo a nuestra voluntad, pero dice la palabra que es de acuerdo a su voluntad, no a mi voluntad. Y es allí donde comenzamos a tener bendición. Y después ustedes podrán buscar en su casa, dice que el hombre que confía en el Señor, que teme al Señor, que se deleita en sus mandamientos, dice que tendrá prosperidad económica. Esto muchas veces lo necesitamos, pero el Señor suple todo. Pero principalmente el versículo 10. El versículo 10 habla de las personas que no ven esto con agrado, de las personas que ven esto de una forma muy diferente. Dice que lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de ellos, será que perezcan. Qué importante es que estemos conscientes de que no será fácil seguir al Señor. No es fácil seguir al Señor. Dice que tendremos una batalla. En este versículo podemos ver una guerra espiritual que se desata entre aquellos que creen en el Señor y aquellos que no creen en el Señor. Pero como hemos creído en el Señor, le hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos recibido bendición del Señor, sabemos quién es Él. Pero dice que los que no aceptan la guía del Señor serán personas que crujirán los dientes, se irritarán y se consumirán. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos definir dónde queremos estar. ¿Dónde querés estar? ¿Ser un hijo que teme al Señor? ¿Ser un hijo que en sus mandamientos se deleita? ¿Ser una persona que quiere que su generación que sigue y las próximas generaciones sigan glorificando el nombre del Señor? ¿O no? A lo mejor no querés eso para tu vida. ¿Qué querés? ¿Querés que tu palabra gobierne la justicia del Señor? ¿Que en tu vida no haya temor? ¿O sí querés que haya temor? Es una decisión que cada uno de ustedes tienen que tomar. Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar, y yo sé que la gran mayoría ya ha tomado una decisión, y una decisión por seguir los caminos del Señor, una decisión por estar en la voluntad del Señor y hacer esto, y que el temer al Señor sea un placer. ¿Saben qué? Muchas veces cuando decimos esta palabra de temer al Señor, la concepción del mundo es que vamos a sufrir, y es todo lo contrario. Temer al Señor es estar en su voluntad,
es hacer su voluntad y es agradar a Dios. Y si nosotros agradamos a Dios, nuestra vida será bendecida. Allí donde estás, vamos a orar al Señor y después te voy a proponer unas preguntas. Que esas preguntas te las puedas llevar a tu casa, que esas preguntas las puedas reflexionar, las puedas hacer en tu casa y que a lo largo de esta semana, mañana, pasado, puedas leer nuevamente este salmo y puedas sacar muchas otras bendiciones que tienen los hijos del Señor. Nosotros, por una cuestión de tiempo, hemos hablado de 2 o 3, pero hay muchas bendiciones que vienen para aquellos que temen el nombre del Señor, para aquellos hijos que deciden que ellos y su descendencia glorificarán el nombre del Señor. Como esta persona que en el 1700 creía en el Señor y dice que toda su familia siguió bendiciendo el nombre del Señor y hubo bendición en su casa, hubo bendición en las casas de sus hijos, en las casas de sus nietos, en las casas de sus bisnietos. ¿En cuántas casas hubo bendición? En cambio, en la otra persona que se declaró que no iba a seguir al Señor, hubo aflicción, hubo desesperación. La primera familia también tuvo problemas, y estoy seguro que lo tuvo mucho, pero tuvo a alguien para poder solucionar los problemas. Tuvo a alguien en quien poner su corazón, estar firmes, confiado en el Señor de que Él iba a poder solucionar los problemas. Y a lo mejor los problemas que te tocan vivir es parte del aprendizaje que tenés que también tener. Todos hemos aprendido, todos hemos tenido que aprender muchas veces con distintas circunstancias, con distintos problemas, pero el Señor siempre estuvo con nosotros, en prueba de dificultad, en prueba de enfermedad, quizás en prueba de trabajo. No sé lo que te puede estar pasando, pero si te aferrás al Señor, si seguís sus mandamientos, Él va a obrar y Él en algún momento, cuando Él considere que sea necesario y que sea oportuno, traerá bendición a tu vida. No te dejará desamparado, porque su palabra dice que Él no va a desamparar a sus hijos, pero Él puede ser que te pase por un tiempo donde tengas que aprender, pero ese aprendizaje será de bendición para vos y será de bendición para las futuras generaciones. ¿Podés pensar un poquitito más allá de tu generación? ¿Sabés qué? Vivimos en una sociedad que solamente trata de vivir el presente. Por eso no piensa en las próximas generaciones. Pero nosotros vamos a pensar como Dios quiere que pensemos. Dice que el Señor quiere que pensemos en nuestra generación y en las próximas generaciones. Yo voy a pensar por mí, por mi esposa, pero también tengo que pensar por Rocío y aún por los hijos de Rocío, por los bisnietos de Rocío. No los conozco. No sé si el Señor me permitirá verlos o no, pero que el Señor traerá bendición a mi vida, de eso estoy seguro, porque va a traer a lo mejor no solamente la bendición a mí, la bendición también vendrá sobre ellos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella encontramos lo que necesitamos para vivir. Señor, gracias porque en tu palabra nos prometés que si te seguimos, si te tememos, si seguimos tus mandamientos, si seguimos tus palabras, vas a ser de bendición para nuestras vidas. Gracias por eso. Pero gracias, Señor, porque tu palabra también nos enseña que no serás solamente bendición a mi generación, sino que serás de bendición a las generaciones que vienen. Como lo fuiste de bendición a las generaciones anteriores,
y las generaciones anteriores oraron por mi vida, yo hoy puedo recibir palabra tuya de que mi generación y las generaciones que me siguen también serán benditas. Padre, anhelamos eso. Anhelamos ser hijos tuyos que te obedecen. Hijos tuyos, Señor, que quieren cumplir tu palabra. Hijos tuyos, Señor, que quieren seguirte. Pero por sobre todas las cosas queremos ser hijos tuyos que te agraden. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos hablaste por medio de este salmo. Y que a lo largo de esta semana cada uno de nosotros podamos seguir reflexionando en este salmo. Que podamos seguir buscando las bendiciones que hay para nuestras vidas. Que son muchas, Señor. Gracias por ellas. Muchas gracias. En tu nombre. Amén. Me gustaría que puedan llevarse cada uno de ustedes estas preguntas a su casa. Y es, ¿qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Queremos estar dentro de la voluntad o no estar dentro de la voluntad? Parecen muy obvias, pero tenemos que contestarlas. ¿Anhelamos estar en sus caminos o no anhelamos estar en sus caminos? Quizás no anheles eso, o quizás sí. Yo espero que anheles estar en los caminos del Señor. ¿Anhelás deleitarte en su palabra, temer al Señor, o pensás hacer la tuya? Qué bueno es saber que en la palabra del Señor está lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Querés que tu descendencia sea poderosa en la tierra? Ya sabés lo que tenés que hacer. Y a lo mejor vos me podés decir, pero yo todavía no estoy ni casado. No importa. Acordate, Dios no piensa en tu generación solamente. Ha pensado en cientos de generaciones para atrás y va a pensar y piensa en muchas generaciones hacia adelante. Entonces, ¿querés que tu descendencia sea poderosa en la tierra? Empezá vos a ser un hijo obediente. Que no temamos lo que nos pueda venir, porque en el Señor nosotros estamos seguros. Dice, no tenemos o no tendremos temor de malas noticias. Te desafío a que puedas responder cada una de estas preguntas en esta semana y que puedas sincerarte con el Señor y decir, Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero ir por donde tú quieres que yo vaya. Señor, mostrame el camino que yo debo andar para que juntos, como familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Que el Señor te bendiga.